Vamos al texto bíblico. Vamos a leer el primer versículo, porque son varios versículos, y después voy a parar para contarles el contexto a fin de que ustedes entiendan el texto. Entonces vamos al texto. Es el capítulo 25 del primer libro de Samuel. El texto para esta noche son los versículos 20, 23, 20 y 24. Entonces, primero vamos a leer el versículo 20 y después voy a contarles la historia para que ustedes entiendan lo que Dios está queriendo decir y lo que el texto está queriendo comunicarnos. El versículo 20 dice así: y montando un asno, ¿quién? Abigail. El texto de esta noche habla de una mujer llamada Abigail. Su esposo se llamaba Nabal. Y montando un asno, descendió, bajó por una parte secreta del monte. Aquí se habla de un monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella. Otras versiones dicen contra ella. Otras versiones dicen en dirección a ella. Y ella les salió al encuentro. Lo cierto es que David y Abigail se encontraron en el monte. Pero ¿qué puede Dios querernos decir a través de este texto bíblico? Sabes que uno de los errores que cometemos en la vida espiritual es leer la Biblia por leerla, leer la Biblia sin entender. Y a veces en nuestro afán de querer leer toda la Biblia, leemos 3, 4, 5 capítulos por día, todos cansados, con sueños, pero leer, porque nos hemos propuesto terminar de leer la Biblia. Yo no digo que ese tipo de lectura de la Biblia no sirva. Claro que sirve. Pero sería mejor leer 1 o 2 versículos y reflexionar, meditar, preguntarnos qué es lo que Dios quiere decirme aquí. Vamos a decir que estás viviendo un momento difícil de tu vida, que tu esposo dice que no te ama más y que quiere separarse, y que tienen 3 hijos pequeños, y tú estás con miedo. ¿Qué va a ser de mí sin esposo, con 3 niños pequeños? Estás ansiosa. Cuando tú leas la Biblia, no quieras tú leer 3, 4 capítulos pensando que porque lees 4 o 5 capítulos Dios te va a bendecir. No, calma ahí. Lee un versículo, pero trata de entender para el drama que estás viviendo qué es lo que Dios te quiere decir en ese texto. Eso se llama reflexionar, pensar. El otro día me estaba preguntando a alguien: pastor, ¿usted lee un texto y comienza a sacar del texto ideas que a mí nunca se me ocurrió? Es porque no has parado para reflexionar. Ustedes me ven predicar sin papel, ¿no? Yo no tengo un bosquejo. Pero yo no me levanté, abrí el texto y comienzo a hablar lo que imagino. No, las cosas no funcionan de esa manera. He pasado horas y horas hablando con Dios, reflexionando en el texto, consultando otras fuentes, buscando información para preparar el mensaje. Además de preparar el mensaje, he grabado los principales pensamientos en mi mente. Entonces mi bosquejo ya está escrito en mi cabeza. De tal manera que en lugar de estar mirando al papel, yo los estoy mirando a ustedes. Y por más que ustedes no se den cuenta, yo puedo ver sus ojos. Y yo puedo ver tu rostro. Y yo sé cuándo una frase que yo digo toca tu corazón. Y cuando algo que yo estoy hablando no te está llegando mucho. Y entonces yo puedo cambiar la dirección de mi mensaje. Porque el propósito del mensaje no es predicar un bonito sermón. El propósito del mensaje es responder las inquietudes espirituales que tú tienes. Yo me voy a considerar un pastor agradecido, un predicador feliz esta noche, cuando tenga en mi corazón la certeza de que tú has entrado buscando respuestas
y vuelves feliz y agradecido a Dios. Entonces el sermón ha cumplido su propósito. Entonces, cuando leas la Biblia no seas apresurado. Y ahora quiero hablarte eso, del texto de esta noche. ¿Qué puede haber en el texto que leímos? Que Abigail se subió a un asno y estaba bajando por la montaña, y que David estaba subiendo por la montaña y se encontraron en el monte. ¿Cuál es el mensaje? Pues para entender un texto tienes que leer el contexto. El texto está en ese versículo y el contexto está en todo el capítulo. Y si tú quieres saber más contexto todavía, lee 2 capítulos anteriores y tal vez 1 o 2 posteriores, y ahí vas a tener el cuadro completo. Entonces, yo te voy a explicar más o menos el contexto para entrar al mensaje de esta noche. En el Valle del Carmelo, ¿te acuerdas del Valle del Carmelo? Fue el lugar donde Elías derrotó a los profetas de Baal. ¿Te acuerdas de ese incidente? Bueno, en el Valle del Carmelo vivía un hombre llamado Nabal. Dice que entre otras cosas tenía 3,000 carneros y 1,000 cabras. Era un hombre rico, era un hacendado rico, casado con una mujer llamada Abigail, que es la personaje central de nuestro mensaje esta noche. En esos días, David ya había sido ungido rey, ya era el rey de Israel. Pero Esaú todavía estaba vivo y Esaú no quería soltar el trono. Y en lugar de ceder la corona a David, lo perseguía, lo quería matar para que no ocupara su lugar. Pero es que el reinado de Israel no dependía de Saúl, dependía de Dios. Y Dios había llamado y había ungido a David como rey. Te hago una pregunta. En el trabajo, Dios te ha bendecido y tú te vas proyectando, pero hay alguien ahí en tu trabajo que te quiere serruchar el piso. Hay alguien ahí en el trabajo que ya se ha dado cuenta que Dios te ha bendecido y que tiene miedo de ti. Y ese miedo de ti se expresa en traición. Y sin que tú sepas, va donde el jefe y trata de menoscabar tu imagen delante del jefe. Bueno, eso sucedía en aquellos tiempos. Tus enemigos te persiguen porque tienen miedo de ti. El rey Saúl perseguía a David porque tenía miedo de David. Porque cuando Dios determina quién va a ser el rey, no importa que el mundo entero haga lo que quiera, el rey que Dios ungió va a ser rey. Y si Dios te hizo nacer, te trajo a esta tierra para que seas un hombre, una mujer victorioso, no importa lo que tus enemigos hagan, Dios te va a llevar por el camino de la victoria. No tengas miedo, porque tú no viniste a este mundo porque quisiste o porque tus padres quisieron. Tú viniste a este mundo y estás vivo porque esa es la voluntad de Dios y el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Aunque los seres humanos hagan lo que quieran para entorpecer el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Bueno, el rey David estaba perseguido por el rey Saúl, estaba andando por los campos cerca del Carmelo, donde vivía Nabal, hombre rico. Y Nabal estaba haciendo una fiesta porque estaba trasquilando sus ovejas. Y cuando los pueblos en aquel lugar, los hacendados, trasquilaban sus ovejas, hacían fiesta, preparaban un banquete, invitaban a los vecinos y hasta a veces al pueblo para que comieran de gracia y participaran de la alegría de la trasquila de las
ovejas. David estaba cerca, no tenía pan, no tenía comida, estaba perseguido, no tenía dónde dormir. Con su pequeño ejército dormía en las cuevas. Se enteró que Nabal estaba ofreciendo una fiesta. No fue para participar de la fiesta y comer gratis, porque para David no era tiempo de fiesta, para David era tiempo de guerra. Estaba siendo perseguido. Ojalá que nosotros entendiéramos un poco la capacidad de David de ver las cosas. Tiempo de fiesta es tiempo de fiesta, tiempo de trabajo es tiempo de trabajo. Tiempo de vacaciones es tiempo de vacaciones. Tiempo de cumplir el deber es tiempo de cumplir el deber. Para David no era tiempo de fiesta. Hay tiempo para la fiesta, para la celebración, para el júbilo, para la alegría. El problema con nosotros los seres humanos es que nos gusta la fiesta. Oh, celebración, alegría, júbilo. Aplaudimos, cantamos, queremos un show musical. Pero cuando se trata de trabajar, no trabajamos. Y con David las cosas eran diferentes. Ese no era momento de festividad. Así que David escogió 10 jóvenes de su ejército y los mandó a Nabal. Y les dijo, por favor, pídanle un poco de comida a Nabal, que es un hombre rico. Un poco de comida para este ejército pequeño no le va a hacer falta, él es un hombre rico. Además, cuando hubo un poco de falta de pasto en las tierras de Nabal, ellos vinieron a nuestras tierras y nosotros les ayudamos a sus pastores. Ahora ha llegado el momento de que ellos pues nos devuelvan el favor que nosotros les hemos hecho. Entonces vayan y pidan comida. Y cuando los jóvenes llegaron a Nabal y le dijeron, venimos en nombre de David, este imprudente, necio Nabal, hombre rico, hombre orgulloso, vanaglorioso, hizo una pregunta interesante. ¿Y quién es David? ¿Y a mí qué me importa David? Me recuerda mucho la pregunta que Faraón le dijo cuando Moisés le dijo que había sido enviado para libertar al pueblo de Israel. Faraón preguntó, ¿y quién es Dios? ¿Y a mí qué me importa Dios? El atrevimiento de un hombre que no tiene a Dios en su corazón, el atrevimiento de un pequeño, minúsculo ser humano que se atreve a desafiar a Dios. ¿Quién es Dios? Y en este caso de Nabal, ¿quién es David? ¿A mí qué me importa David? Y los 10 mensajeros volvieron a David con el informe y le dijeron, mira, vamos a buscar ayuda en otro lado porque este hombre dice que ni te conoce, dice que ni sabe quién eres tú, no quiso ayudarnos. David era el rey, había sido ungido rey y era un rey amoroso. Al final de cuentas es un prototipo del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la actitud de David ahora cambió y dijo, no quiso ayudarnos. Entonces ahora vamos a tomar todo por la fuerza, porque al final de cuentas todo lo que él tiene pertenece al reino. Y agarró su pequeño ejército y se dirigió hacia el Carmelo para tomar por la fuerza. Venía ahora la destrucción para Nabal y su gente. Pero un hombre de Nabal se enteró que ahora el rey venía, y ya no venía en son de paz, ya no venía con amor, ahora venía con justicia. Y ese hombre de Nabal corrió a la esposa de Nabal, Abigail, y le dijo, mira, tu esposo le negó ayuda al rey y ahora el rey viene a tomar por la fuerza todo y nos va a destruir. Entonces Abigail preparó comida, mandó hornear pan, agarró frutos secos, entre ellos higos, llenó en bolsas, en canastas,
y se dirigió al encuentro del rey David. Y ahí viene el texto. Voy a pedir que coloquen el texto, nuevamente el texto inicial, el versículo 20. Ahí viene el texto. Digo, ahí viene el texto. Espero que venga. Llegó. Muy bien. ¿Y qué dice el texto? Y montando un asno. ¿Quién? Abigail. Con los panes que había preparado, con los frutos secos que tenía. Montando un asno, descendió por la parte secreta del monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella, en dirección a ella. Y ella salió al encuentro de David y sus hombres. Y este fue el encuentro de una mujer que venía a interceder por su esposo necio que le había negado al rey, de una mujer dispuesta a reconocer al rey como rey, y el encuentro del rey. Ahora yo les hago una pregunta, sin forzar el texto. ¿Ustedes se acuerdan de un monte donde el Rey de Reyes se hizo hombre, perseguido por los hombres, castigado por los hombres, herido, coronado de espinos, sangrando? Subió la cuesta de un monte. ¿Para qué? Para encontrar pecadores cargados de culpa y morir por ellos y perdonarlos. En el monte Calvario nos encontramos nosotros, pobres, miserables pecadores, sin derecho a la vida, con el Rey de Reyes hecho hombre, que vino a morir en nuestro lugar la muerte que nosotros merecíamos. Miren la figura maravillosa del Antiguo Testamento proyectándose hacia el futuro, hacia el Nuevo Testamento. Ahora viene el versículo siguiente. Leamos. Y cuando Abigail vio a David, voy a pedir que dejen un poquito de tiempo el texto ahí. Y cuando Abigail vio a David, no vio a un hombre perseguido, aunque David estaba perseguido. Cuando Abigail vio a David, no vio a un hombre con hambre, aunque estaba con hambre. El Señor Jesucristo en esta tierra dijo: las zorras tienen cuevas, los pajaritos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Pero Abigail tuvo la capacidad de no ver a ese hombre sin cuevas, sin nido. No vio a un hombre perseguido. Tuvo la capacidad de ver al rey, al futuro rey de Israel. Y cuando Abigail vio a David, vio al rey. No dice el texto, pero el contexto nos dice, porque dice el texto: vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Y después le dijo: Señor. Mientras Nabal no tuvo la capacidad de ver en David al futuro rey, su esposa Abigail vio a un hombre perseguido, pero no vio a un hombre perseguido. Tuvo la capacidad de ir más allá y ver al rey, al redentor del ser humano. Oh, queridos, para muchos el Señor Jesucristo no pasa de un gran revolucionario social. Para otros no pasa de un gran maestro. Para otros no pasa de un político revolucionario de aquellos tiempos. Para otros es la fuente de una filosofía maravillosa que podría transformar el mundo. Pero yo te pido esta noche, cuando dirijas tus ojos al Señor Jesucristo, trata de verlo primero como tu Redentor, como tu Salvador, como el Dios que te ama, a quien tú le importas, el Dios que dejó su trono allá en el cielo y vino a esta tierra para humillarse,
y descendió a lo más profundo, se hizo siervo, y no solo siervo, murió la muerte de un delincuente. ¿Para qué? Para salvarte. ¿Y por qué? Porque le importas. No importa quién seas tú. Cuando en tus noches tormentosas la conciencia te acuse, te atormente, te diga que por la manera como estás viviendo, tú no mereces el amor de Dios. Mira la cruz del Calvario. Si tú no merecieras el amor de Dios, el Señor Jesucristo no habría derramado su sangre en la cruz del Calvario. Tú eres valioso. Tu valor no se mide por la ropa que vistes. Tu valor no se mide por la apariencia de tu rostro. Tu valor no se mide por tus bellos ojos azules. Tu valor no se mide por tu estatura, ni por tu cuenta bancaria, ni por tu posición social, ni por tu grado de instrucción. Tu valor se mide por la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Oh, cómo eres valioso. Una de las primeras cosas que necesitas hacer en la vida para crecer es aceptar que eres valioso, porque el Señor Jesús te ama. No eres un murciélago que tiene alas e intenta volar. Tú eres un águila para surcar el cielo azul. No quedes satisfecho escarbando, buscando maíz en la tierra para poder comer. Abre las alas y vuela. Porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz por ti, condenó al diablo. Y desde aquel día el diablo sabe que está derrotado. Él no tiene derecho de esclavizarte. Si has entrado esta noche aquí amarrado a algún vicio, encadenado a algún hábito, víctima de alguna pasión, pobre esclavo de algún pensamiento inmundo, en el nombre del Señor Jesucristo te digo esta noche: rompe esas cadenas, porque tu Dios es un Dios maravilloso, porque tu Salvador es un Cristo, Dios eterno, que se hizo hombre y fue tentado en todo, así como tú, pero nunca cayó. Y no cayó para probarte que es posible vivir una vida victoriosa en esta tierra. No te sujetes miserablemente a la esclavitud que el diablo quiere imponerte. No creas que porque has intentado 1 o 2 o 5 veces ya has fracasado, ya estás completamente fracasado. No, intenta una vez. Y si un día aceptaste a Cristo y te bautizaste y caíste, levántate. Y si vuelves a caer, vuelve a levantarte. En el cielo no habrá gente que nunca ha caído. En el cielo habrá gente que aunque cayó, creyó en el Señor Jesucristo, se levantó y continuó caminando. Ahora yo quiero hablarte del futuro. Y para eso voy a leer el texto de Apocalipsis, capítulo 19. Y voy a pedir que coloquen ese texto en la pantalla. Porque hoy día el Señor Jesucristo es tu Salvador. Él te ama y Él quiere salvarte. Cae a los pies de Jesús como Abigail. Llora delante de Él. Dile: Señor, yo no tengo fuerzas. Tú sabes que te amo, pero soy un pobre derrotado espiritual porque no tengo fuerzas. Soy demasiado carnal. Soy débil. Yo en el fondo quisiera amarte, quisiera seguirte, quisiera ser un soldado fiel. Yo lucho, yo me esfuerzo, pero no puedo. Señor, por favor, ten piedad de mí. Y puedes creer que el Señor Jesucristo te va a abrazar, va a depositar en tu frente el beso de su amor, de su paz. Y esta noche vas a salir de aquí transformado. Pero hoy el Señor te extiende la mano. Te pide pan, te pide agua.
es tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice él. Pero breve, querido, muy pronto el Señor Jesús va a regresar, pero ya no como tu Salvador, va a regresar como tu Rey. Y mira cómo Juan lo describe. Lee el versículo en la tela. Dice así: entonces vi el cielo abierto. Está Juan mirando la visión. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. En el monte era un asno, aquí es un caballo. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el Señor Jesucristo. Pero ya no es ahora el Salvador amoroso que toca tu puerta, que te llama, que te invita. Ahora es el Rey que viene a reinar, que viene a juzgar. El versículo 11 dice, el 13 dice: estaba ese hombre vestido en el caballo blanco que vio Juan, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Mi pregunta es: ¿por qué su ropa, por ocasión de su segunda venida, está teñida en sangre? ¿Por qué? Y si ustedes siguen leyendo el texto, verán que esa sangre es el jugo rojo del lagar. Porque cuando el Señor Jesucristo viene para juzgar, viene para establecer su reino. Ese día, aquellos que hoy aceptaron al Cristo Salvador levantarán las manos al cielo para esperar al Señor Jesucristo. Y aquellos que hoy rechazaron, endurecieron su corazón, no abrieron la puerta, no tomaron la decisión, ese día correrán a las piedras, a las rocas, y dirán: caigan sobre nosotros, porque no podemos soportar el rostro del que viene en gloria y majestad. Oh, mi amigo querido, nuestra vida está en juego. Tenemos que tomar decisiones. Anoche en mi mensaje dije: casi salvo significa estar totalmente perdido. El hecho de que tú escuches la palabra de Dios y digas amén, qué maravilloso, me gustó, no te ayuda. Tienes que comprometerte con el Señor Jesucristo. Tienes que entregarle la vida, tienes que rendirte a Él. Y cuando tú lo haces, tú no tienes idea de lo que puede suceder en tu vida. Yo recuerdo la historia triste de una señora en los Estados Unidos, casada con un hombre incrédulo, igual que Nabal y Abigail. Él, terco, duro, no aceptaba la religión, decía que la religión es una tontería para gente débil, que él era un comerciante de mucho dinero, de éxito, él no necesitaba de esas cosas de religión, que la religión era para mujeres, y la mujer era adventista, la esposa era adventista. Tenían 2 hijos gemelos. Una noche, era tarde, él despertó, ella no estaba en la cama, se levantó, lo que está haciendo a medianoche en la sala, y cuando fue a la sala, vio que ella estaba en la computadora escuchando un sermón mío. Y él agarró la computadora y la tiró al suelo y la pisoteó, la reventó. Y no contento con eso, la agredió físicamente. Era un hombre malo, era un Nabal. Jesús llamaba a su corazón. Jesús tocaba la puerta de su corazón, pero él no se rendía, él no se entregaba. Un día los hijitos crecieron, con 12 años decidieron bautizarse. Y la mamá les dijo: inviten a su padre, porque tal vez si ustedes, porque él los ama, si ustedes le invitan, él va a aceptar venir a la iglesia. Y los hijitos fueron: mira, papito, este sábado nos vamos a bautizar. Quisiéramos que veas nuestro bautismo.
Y él les dijo, mira, yo no me meto, no digo nada, yo miro en silencio. Ese asunto de religión es asunto de tu madre. Y si ustedes quieren seguir las tonterías de ella, está bien, yo no les digo nada, pero yo no. A mí no me hablen, a mí no me inviten. Para mí Dios no existe, yo no quiero saber nada de eso. Ahora, imagínense cómo los muchachos se sienten. Pero por más que él amaba a sus hijos, su corazón era duro para aceptar al Señor Jesucristo. Y el tiempo fue pasando. Y un final de semana hubo una actividad en el interior, en el campo, una especie de campamento. Y todas las iglesias fueron para allá y ella también fue llevando a los muchachos. Y cuando estaban regresando en la noche del sábado, estaba lloviendo mucho. El automóvil que ella dirigía se salió de la carretera, cayó en un precipicio y murió ella y los dos gemelos. Cuando el hombre se enteró de la muerte de su esposa, hizo tanto escándalo en la iglesia. Buscó al pastor de la iglesia y lo agredió físicamente. Ustedes mataron a mi esposa. Ustedes la llevaron al campo. Ustedes mataron a mi esposa. Después de eso, ese hombre entró en un periodo de depresión terrible. No comía, no bebía, no se levantaba, no se bañaba. Pasaba todo el día en la cama. No iba a trabajar, no se presentaba en las empresas. Tenía varias empresas. Todo estaba abandonado. Y los empleados esperando que él reaccionara, pero él cada vez peor y peor y peor. En esas circunstancias se sintió tan mal que lo llevaron al hospital. Y el médico le declaró un cáncer. Y ahora él decía, yo quiero morir, ¿para qué vivir? Mi esposa está muerta, mis hijos están muertos, ¿para qué vivir? Y quería morir. Pero una noche se acordó de aquel incidente en que él se levantó, destrozó el computador, agredió a la esposa. Y fue a la computadora y abrió. Y me comenzó a buscar y me encontró. Y comenzó a escuchar un sermón. Por primera vez en su vida comenzó a escuchar un sermón y escuchó todo el sermón. Y cuando terminó cayó de rodillas, llorando, desesperado. Y dijo, ahora entiendo lo que mi esposa encontró. Ahora entiendo el mensaje que mi esposa seguía. Pero ella estaba muerto, los hijos muertos. Y él lloró, lloró, lloró la noche toda y adormeció en el suelo. Pero la mañana siguiente se levantó diferente. Después de mucho tiempo, tomó un baño, se preparó, se afeitó y fue al trabajo. Un hombre déspota en el trabajo. Sus trabajadores le temían. Era duro, cruel, abusivo, un dictador. Pero esta vez él apareció en la empresa, saludando a todo el mundo, sonriendo para todo el mundo. Él mismo no entendía lo que le estaba pasando. Y todos los trabajadores se miraban, sabían que él estaba enfermo, sabían que él estaba prácticamente condenado a la muerte. Y entonces los trabajadores murmuraban entre ellos y decían, él va a morir. Y las personas antes de morir se ponen así, buenitas, todas saludan. Pero lo que ellos no sabían es lo que Dios estaba operando en la vida de ese hombre. Comenzó a escuchar sermones y sermones. Y sus ojos se abrieron a las verdades bíblicas, a un mundo espiritual que él no conocía. Y lloraba. Y decía, si yo pudiera volver atrás. Tenía todo para ser feliz. Una esposa linda, cristiana, una madre extraordinaria, hijos preciosos. Tenía todo para ser feliz.
lo arruiné. ¿Cómo quisiera volver atrás para aceptar a Jesús allá? Ahora, ella está muerta, mis hijos muertos. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de decisión. No es mañana, no es el próximo año, no es el próximo mes, no es cuando termines tu estudio, no es cuando te jubiles, es hoy. Porque un día tal vez quieras decidirte, pero te harás la misma pregunta que este hombre: ¿por qué no antes? ¿Por qué tuve que dejarlo para hoy? Pero este hombre entregó su vida a Cristo y el sábado fue a la iglesia. Y cuando el pastor lo vio, se asustó porque la última vez este hombre lo había agredido. Y él se aproximó del pastor al final del culto y le dijo: pastor, no tenga miedo, yo quiero pedirle perdón. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Y le contó su historia, le contó lo que estaba pasando. Y el pastor lo abrazó. Poco tiempo después él se bautizó. Sus trabajadores empezaron a amarlo porque él realmente había cambiado. Era una especie de padre para sus trabajadores. Y cuando llegó al final de año dijo: mira, ustedes reciben fielmente su sueldo, su 13º salario y todo, pero he decidido dar tanto por ciento de mis ganancias para dividirlo entre ustedes como dividendos. Una actitud extraordinaria, generosa, que la ley no exigía de él. Pero quiso compartir lo que tenía de alguna manera con las personas que daban su vida para construir esa empresa. Era un hombre completamente diferente. Fue al médico para el control médico y el médico le dice: ¿qué estás tomando? Nada. No, tienes que estar tomando alguna cosa fuera de los remedios que yo te doy. ¿Qué estás haciendo? Nada. Le dice: entonces te voy a pedir que hagas otro examen porque algo está mal. Y él hizo otro examen y algunos días después el médico le dijo: mira, tenemos que hablar, si tú quieres que yo te ayude, tenemos que hablar bien claro. Dime, ¿qué es lo que estás tomando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque no es normal lo que está pasando contigo. Pero yo le digo: doctor, no estoy haciendo nada. La verdad es que no estoy ni siquiera tomando los remedios que usted me da, porque yo estaba completamente desmotivado para vivir. Y el médico le dijo: entonces te voy a pedir que vayas con otro médico y hagas la consulta con él y hagas otros exámenes con él. Es un especialista. ¿Pero por qué, doctor? No te voy a decir nada. Primero haz la otra consulta. Y fue. Y algunas semanas después de unos exámenes completos, el segundo médico le dijo: mira, todos estos exámenes que me trajiste del primer médico dicen que al inicio tú estabas con cáncer, pero en tus últimos exámenes tú no tienes nada, tú estás sano, tú no tienes cáncer. Y yo he hecho los exámenes y estoy comprobando, tú no tienes nada, tú estás sano. Ese hombre salió, ni se despidió del doctor, fue a la casa y esta vez ya no lloró. Esta vez levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, yo quiero que vengas, yo quiero que vengas pronto. Quiero abrazar a mi esposa y mis hijos, pero Señor, gracias. Yo no merecía vivir. Yo no tenía derecho a vivir y me has curado. Ahora, por favor, cúrame del alma. Ayúdame a tener paz en el corazón. Hoy es un hombre transformado por el poder de Dios. A veces encuentro gente que me dice: pastor, los milagros bíblicos ya no existen. Claro que existen, queridos.
Yo viajo por el mundo y veo en tantos países cosas prodigiosas que Dios hace. ¿Y por qué no lo hace conmigo? Porque los milagros divinos ocurren cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere. No son atribuciones humanas, son atribuciones divinas. Entonces no pidas explicación a Dios. Pero Él te puede hacer el milagro interior, curar del alma, para que tú enfrentes, curado del miedo, curado del dolor interior, para que tú enfrentes las luchas de la vida y te vuelvas un vencedor.